presentar una predicación del pastor Pedro Contreras dirigida a la Casa del Alfarero, dirigida a Centro Cristiano Cabrero y dirigida también a Radio Carina y a todos los amigos que nos escuchan a través de redes sociales. Dejo con ustedes al pastor Pedro Contreras. Muy buenas tardes, amados hermanos, o buenos días. Es un gozo el poder saludar a toda la hermandad del Centro Cristiano Cabrero y juntamente también con la congregación de la Casa del Alfarero. Todo esto en la hermosa, maravillosa comuna de Cabrero. Así es que a todos los oyentes, bienvenidos para poder participar de este culto especial. Le damos gracias al Señor por eso y yo les invito a que pueda conmigo abrir su Biblia allí en el libro de Hebreos, el capítulo 7 del libro de Hebreos. Los primeros 4 versículos dice de la siguiente manera. Hebreos, nuevamente repito, capítulo 7, los primeros 4 versículos voy a dar lectura. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, pertenece o permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra santa y maravillosa tuya, que es para nuestras vidas y para nuestras almas. Te ruego, Señor, que a través de esta palabra tú traigas fortaleza, traigas bendición y traigas un provecho espiritual para la vida de todos los que están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El contexto histórico de este pasaje es muy interesante, muy importante, porque claramente se establece allí en el libro de Génesis capítulo 14 en cuanto a lo que Abraham había logrado. Él supo que habían venido a la ciudad de Sodoma y habían llevado a su sobrino y junto a él toda su familia. Hay mucha gente que habían llevado de esa ciudad y la habían llevado cautivo. Entonces lo que hizo Abraham fue juntar a todos sus hijos espirituales, digamos así, todos los que habían nacido en casa, como relata el libro de Génesis. Con ellos fue para tratar de liberar a todos aquellos que habían sido llevados por los ejércitos que habían venido a afectar a esa ciudad. De esa manera, de esa forma, Abraham logró rescatar a todos sus parientes y mucha gente más que él logró rescatar y que lo regresó después al lugar donde vivían sus parientes. Y al llegar a ese lugar tuvo un encuentro con Melquisedec. Melquisedec es un personaje que aparece en la Biblia que es muy interesante, muy importante saber acerca de él, de lo que era la persona, que lo que era él en sí. Y debemos, para entrar en el tema, debemos entender varios hechos y principios acerca de Melquisedec. En primer lugar, tenemos que decir que él era rey y sacerdote, según el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Entonces, es interesante observar y meditar en lo que es la palabra del Señor. Sobre todo entender que en Israel el trono y el altar siempre estuvieron separados. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo lo que tiene que ver con el reinado, los reyes tenían la autoridad.
y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Los sacerdotes eran los encargados de claramente establecer y llevar al pueblo ante la presencia del Señor. Y si nos daremos cuenta en 1 Samuel 13, que Dios juzgó a Saúl, el rey. Saúl era el rey, por él tratar de ofrecer sacrificio, siendo que este era el trabajo de los sacerdotes, aun cuando él tenía que quemar incienso, o que quiso quemar incienso, igual fue juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay diferencia, lo que es el trono y lo que es el altar, lo que es el rey, lo que es el llamado de Dios a los sacerdotes. Nadie puede ocupar un lugar que no le pertenece, estimado oyente. ¿Por qué? Porque hay muchos que anhelan, que desean, que quieren ocupar un cargo, quieren llegar a ser personas importantes, quieren a veces también entrar en un ministerio de tal forma, de tal manera, como un pastorado, como un encargado de obra, sin tener la aprobación de Dios. Y es importante que entendamos y que comprendamos claramente que Dios es el que llama, Dios es el que realiza este llamado glorioso para la vida de aquellos que son alcanzados por el amor, por la misericordia del Señor. Saúl entonces fue juzgado por Dios y Dios determinó un castigo por lo que él hizo. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las cosas de Dios son sagradas y es importante que nos mantengamos siempre en el propósito de Dios. Melquisedec era entonces rey y sacerdote, rey de Salem. En hebreo hay dos definiciones respecto a este Salem. El primero, que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, Jerusalén. Y el segundo, que tiene que ver con que en el hebreo Salem significa también Shalom, que significa paz, Y entonces es interesante entonces ver que este rey, este Melquisedec, era rey de paz, era sacerdote de Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque claramente fue Dios quien lo llamó, Dios lo escogió. Aparece aquí introducido en la Biblia, en el libro de Génesis, y se menciona aquí en el libro de Hebreos por todo lo que significa, porque Dios fue quien aprobó y Dios fue el que determinó que Melquisedec fuera el sacerdote en aquel tiempo, en aquella oportunidad. Esta es la primera de las grandes verdades, que era Melquisedec, rey y sacerdote. Ahora, se le dan nombres a Melquisedec y es interesante esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 de este libro de Hebreos nos habla acerca de los nombres que se le dio a él. Se dice que él es el rey de justicia. En primer lugar, se habla acerca de él. Primeramente, dice, significa primeramente rey de justicia. Es algo importante, interesante. Y en segundo lugar, dice, también es rey de paz, rey de Salem, o esto es entonces rey de paz. ¿Por qué esto? Porque aquí hay un gran principio de Dios, un principio establecido en las Escrituras a través de todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la justicia siempre tiene que venir antes de la paz. Vuelvo a decir y vuelvo a repetir, la justicia tiene que venir siempre tiene que venir antes de la paz. Sin justicia, que es una relación correcta con Dios, no hay paz verdadera. Y esto nos lleva a pensar en que primero yo tengo que ser justificado para poder tener paz. Romanos capítulo 1 es claro al respecto cuando dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Las dos palabras aparecen aquí, desde lo que dice Hebreo y luego lo que dice Romano. Aparece la palabra de justificación y la palabra de paz. Y para poder tener paz tenemos que ser primeramente justificados, declarados justos, declarados perdonados, declarados personalmente con una justicia que no es humana, que no es nuestra, sino que viene a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que así el hombre allí solamente el hombre va a poder tener la verdadera paz. No la paz que a veces se trata en amistades, en acuerdos de países, sino la verdadera paz, esa paz interior que el hombre necesita. La Escritura claramente establece que la paz es algo que viene a través del Espíritu, el Espíritu de Dios, que Dios es el que da la verdadera paz. Jesús dijo claramente: mi paz os dejo, la paz os doy. Así es, pues, estimados hermanos y amigos que están escuchando en este día tan especial como es el día domingo. También la Escritura dice en Romanos 14, 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ustedes que la verdadera justicia viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo? La paz verdadera viene también de parte de Dios a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas que hay fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí están esos dos palabras que estamos analizando también en esta hora. El rey de justicia, en este caso, quien era el que permanece allí en las Escrituras, como es Melquisedec, sacerdote de Dios, es rey de justicia y rey de paz. La justicia entonces quita el problema de la falta de paz. O sea, si tenemos problemas en la vida cotidiana, si tenemos problemas en el hogar, en la familia, no hay paz, no hay seguridad, es que justamente el ser humano no ha arreglado cuentas con Dios. Cuando uno vive bajo la justicia de Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay fortaleza, hay bendición. Así es que quiero decirles que Melquisedec es rey en ese aspecto. No es que fue rey, la Escritura establece claramente que primeramente él es rey, y eso es importantísimo entenderlo y comprenderlo. Hay otro pasaje en la Escritura que también viene a mi mente y lo escribí para tenerlo presente, es el Salmo 85:10. Salmo 85:10, que dice: la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde fue eso? La justicia y la paz se besaron, es lo que escribe el salmista. ¿Dónde fue? Eso fue, estimado amigo y estimado hermano, en la cruz donde Cristo lo hizo por nosotros. Por eso es que Jesús pudo decir claramente: mi paz os dejo, la paz os la doy. Él compró, aleluya, y es importante que Él compró la paz y Él entregó a todo aquel que cree en Él, le entregó la justicia, pues Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio justificación y nos da también paz, paz verdadera, paz que inunda el corazón, la vida del ser humano. Este tiempo que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo, lo que más se necesita es tener paz, estar tranquilo, estar seguro. Y la única forma de estar tranquilo y estar seguro, estimado amigo, es teniendo a Cristo en el corazón, recibiéndole a Él como el Señor y el Salvador para nuestras vidas y para nuestras almas. La tercera cosa que se destaca aquí en este pasaje del libro de Hebreos es que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, Melquisedec
es semejante al Hijo de Dios. Claramente está en el versículo 3, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Note la palabra semejante. No era el Hijo de Dios. Dice la Escritura que era semejante al Hijo de Dios, semejante a Cristo Jesús. Es interesante observar esto porque a veces tratamos de poner imágenes semejantes a o imágenes que pueden de una u otra forma acercarnos a. Pero hay una forma, una sola forma, un solo camino, una sola manera de nosotros acercarnos a Dios, y es a través de el Hijo de Dios. Dice que su linaje, familia, no está registrada, no aparece en ninguna parte, pero sí hay algo interesante que dice la Escritura en cuanto a Melquisedec, que él dice que luego aparece bendiciendo a Abraham y luego desaparece, porque sabemos muy poco acerca de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, como dice aquí también la palabra del Señor. Y es interesante, importante entender que a pesar de todo lo que Melquisedec representa, el libro de Hebreos no trata de Jesús, no trata de Melquisedec, sino que trata de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, porque Jesús es mayor que los profetas. Ningún profeta fue mayor que Jesús. Jesús es el mayor de los profetas. Dice la Escritura también que es mayor que los ángeles, según el libro de Hebreos también. Mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Aarón, mayor que aún Melquisedec. Porque el gran tema del libro de Hebreos, y sobre todo en este capítulo 7, es poner a Jesús, que es el mayor de todos y superior a todos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador para el mundo, es el que puede transformar y cambiar la vida de todo aquel que se acerca a Él, de todo aquel que viene a Él, de todo aquel que le recibe. Vale la pena acercarse a Jesús. Es importante creer en las promesas gloriosas del Señor. Hoy no necesitamos un sacerdote, sino que necesitamos acercarnos a aquel que es el gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todos nosotros podemos entonces confiar plenamente en las promesas gloriosas del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quiénes son estos linaje escogido, real sacerdocio? Todos los que han creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo esta última parte con la cuarta y tremenda verdad que aparece aquí en estos pasajes y en estos versículos que he leído, que Melquisedec recibió diezmos de Abraham. Melquisedec recibió diezmos de Abraham. Eso lo dice el versículo 2, el versículo 4 y el versículo 5, que es interesante, que es esencial entender. ¿Por qué? Porque el diezmo, este es un tema que trae mucho conflicto, un tema que de una u otra forma hasta en la televisión se ha hablado mucho acerca de esto, pero tenemos que entender que el diezmo es antes de la ley, o sea, unos 500 antes de Moisés. También aparece aquí claramente establecido el diezmo. ¿Por qué? ¿Quién determinó el diezmo? ¿Fue Melquisedec? No, fue Dios. Dios es el que establece claramente esto, y esto es interesante reconocer. No solamente Abraham dio diezmo, sino también Jacob, el nieto de Abraham, creía en los diezmos, y también de esa forma él también hizo una promesa delante de Dios en oración. Capítulo 20 de Génesis, versículo 22,
de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Diezmar entonces es el plan de Dios para sostener el ministerio y apoyar el ministerio tanto en el pasado como también entender que el presente también tiene el mismo sentido claramente establecido por Dios. A través del diezmo uno está apoyando el ministerio que Dios ha llamado a todos los hombres que anuncian el Evangelio. Llega a decir la Escritura en el Nuevo Testamento: el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. El diezmo comenzó antes de la ley, a través de las Escrituras lo hemos visto ya, y en el tiempo de la gracia continúa siendo de la misma forma, de la misma manera que en el pasado, porque Dios así lo determinó. ¿Por qué? Porque es una de las verdades importantes, una de las verdades esenciales. Muchos hoy en el siglo XXI pueden testificar de lo maravilloso que es diezmar y de las bendiciones que Dios da y que Dios otorga. Y esto es especial porque Dios bendice a los que dan el diezmo. Dios bendice a los que entregan el diezmo. ¿Por qué? Porque Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y dice la Escritura, y lo bendijo. Y lo bendijo. Allí está en el versículo 1 claramente establecido esto. Él dio el diezmo y el sacerdote bendijo a la vida de Abraham en este caso. Y Abraham fue muy bendecido, fue un hombre muy rico que tuvo abundancia de todo. Lo que uno es y hace tiene repercusiones, estimado oyente, en sus descendientes. Afectó la vida de una nación, afectó la vida de sus hijos, de sus nietos. ¿Por qué? Porque al él enseñar, Abraham enseñar, y luego el pueblo de Israel tuvo que aprender a diezmar, el diezmo fue de bendición para una nación. Si uno mira con atención, los judíos, el pueblo judío es un pueblo bendecido por Dios, un pueblo que a pesar de todas las situaciones que ha tenido que pasar a través de la historia, ellos han sido bendecidos por Dios. Un judío nunca le va mal en los negocios, hace buenos negocios, realiza buenos negocios. ¿Por qué? Porque ellos apartan lo que es la ganancia, de eso apartan para dar para el ministerio, para dar para la obra del Señor. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a dar claramente y aprender a entregar lo que le pertenece al Señor. Proverbios, el capítulo 11, versículos 24 y 25 dice: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué importante, qué maravilloso es aprender de la palabra del Señor. Melquisedec era entonces un hombre importante que aparece en la Escritura, que el libro de Hebreo habla acerca de lo que él es, pero sobre todas las cosas, la persona más importante es Jesucristo. Y recibir y a entender que Dios es el que nos bendice en el presente a través de su Hijo Jesucristo y a través de la gloriosa manifestación del Espíritu Santo obrando y actuando en la vida de todos nosotros. Estimados amigos, estimados hermanos de las congregaciones que ya hemos mencionado, Centro Cristiano Cabrero y la congregación de Monte Águila, decirles que les amamos, decirles que estamos interesados en que ustedes reciban siempre la bendición de Dios. Nosotros como siervos del Señor, como pastores, estamos
siempre orando por ustedes durante este tiempo, sobre todo este tiempo que estamos pasando, que no podemos reunirnos, pero oramos y pedimos al Señor que Dios les bendiga, les fortalezca, les cuide, les guarde, y que aún en medio de la situación que algunos no tienen el trabajo, puedan ser también fortalecidos por el Señor, y la provisión de Dios siempre va a estar sobre su casa, sobre su hogar, sobre su familia. Así es que esperamos que Dios les fortalezca, les bendiga, les guarde en gran manera. Quiero terminar con una palabra de oración. Si tú tienes y quieres acercarte a aquel que quiere bendecir tu vida, te digo, amigo, ven, acércate a Cristo el Señor, y Él te va a dar una gloriosa y una maravillosa bendición del cielo para tu vida y para tu alma. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, yo oro para que la presencia tuya venga al corazón de aquellos nuestros amigos que no te conocen, que puedan, Señor, abrir sus mentes, abrir sus corazones a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Puedan reconocer que han fallado, que no han rendido sus vidas a aquel que es el autor de la vida, y que necesitan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Oro para que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Bendigo cada hogar de los hermanos de las dos congregaciones de Cabrero y Monte Águila, y que tu gracia, oh Señor, sea sobre la vida de cada uno de ellos, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Creen en las promesas del Señor, tómense de las bendiciones que Dios está dando y va a seguir otorgando a sus vidas. Dios les bendiga en gran manera.